Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia opina sobre el lenguaje de la democracia. Informe, enfoque de género en materia de mujeres privadas de libertad. Coordinador ante la CELAC presentó acciones que han realizado para combatir la pandemia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 323 presos, de los cuales 299 son hombres y 24 mujeres. Son 198 civiles, 125 militares, hay 321 adultos y hay 2 adolescentes. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, compartió en el periódico mexicano Excelsior su opinión sobre el lenguaje de la democracia. La pandemia ha exacerbado los problemas económicos, los problemas sociales, ha generado una situación de crisis de la que apenas estamos saliendo con la vacunación. Por eso es importante reflexionar sobre la forma en que los políticos, en que los partidos, en que los ciudadanos nos expresamos. Hacerlo en un lenguaje democrático, tolerante, abierto, un lenguaje que no genere esta falsa imagen de que los adversarios son enemigos o de que el juego democrático es un juego de suma cero, es particularmente importante. Antes de la pandemia y después ahora, en este momento donde estamos tratando de salir de la crisis originada por la pandemia, ya se veían signos preocupantes de polarización. Particularmente porque, como todos hemos visto, las redes sociales han incorporado un lenguaje muy divisivo, muy lleno de adjetivos, muy caracterizado por la guerra sucia, que no construye un debate positivo. Todos lo sabemos, durante las campañas electorales se polarizan las posturas, la gente, los candidatos, trata de convencer a la ciudadanía para que le otorgue su voto y es normal que exista ese ejercicio de contraste. Sin embargo, una vez que concluye la campaña y el estadista, el gobernante, asume el poder, es muy relevante que mantenga un lenguaje que pueda unificar, un lenguaje que pueda construir elementos de sintonía política que son tan indispensables para las naciones de la región, particularmente por los efectos tan perniciosos de la pandemia. Tener un lenguaje inclusivo en la democracia, tener un lenguaje positivo en la democracia, que sí, por supuesto, hable de las diferencias, pero que también, al mismo tiempo, genere condiciones para la unidad dentro de los países, es uno de los grandes retos de la democracia, y ese será seguramente el gran reto de la democracia en los próximos años por venir. La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Alejandra Mora Mora, participó en la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde presentó el informe de la Comisión Enfoque de Género en materia de mujeres privadas de libertad. El primero es señalar que de todo lo que ha significado este proceso, la guerra contra las drogas y la política de erradicación, hay, digamos, una lógica que es una lógica, digamos, como de represión, de unas sentencias de el elevado monto de restricción de libertad, sobre la lógica ejemplarizante de disuadir el tráfico de drogas. Sin embargo, esta política ha tenido un impacto sobre la vida de las mujeres y por eso nosotros quisiéramos hacer, digamos, un análisis de este impacto diferenciado. Lo primero es señalar el aumento desde el 2000 a la fecha de más de un 53%, digamos, de privación de libertad de las mujeres, lo que es un aumento, digamos, los hombres también han aumentado, pero mucho más las mujeres. Y este aumento particularmente ha tenido un impacto en algunos países de manera exorbitante, como en Brasil, como en El Salvador, como en Guatemala, y digamos tenemos que poner atención a esta situación. La política, desde la perspectiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, tiene que tener la capacidad, esta política de drogas, de preguntarse sobre la situación específica de las mujeres, sobre la participación que ha tenido las mujeres en las altas esferas o dónde ha estado ubicada en este proceso del ilícito de drogas
drogas, en relación con el consumo también. Y desde nuestra experiencia, la ubicación ha estado en los estratos de poco nivel de decisión. Hay una serie de elementos asociados a relaciones de poder existentes con la participación de las mujeres y en su mayoría han estado sentenciadas por trasiego o narcomenudeo. Esta que fue vigente en el 2013, cuando se hizo la primera investigación, sigue siendo así en nuestra América. Sobre este tema, nosotros hemos destacado algunos elementos que son importantes desde la perspectiva criminológica, y es que muchas de las mujeres que están encarceladas, y los datos están dentro de los documentos, la mayoría tiene razones económicas de fondo criminológico. Además, la participación de estas mujeres no está asociado a delitos violentos. Están entonces relacionados con situaciones de pobreza, pero otro elemento estructural son las relaciones de poder y de violencia en la que están muchas de estas mujeres. El perfil general de lo que encontramos en la región, en las investigaciones que hemos hecho, son mujeres jóvenes, más o menos son más jóvenes y adultas jóvenes de 40 años, pobres, pocos años de escolaridad primaria y muchas veces hasta menos de eso, por lo que son analfabetas, solteras, madres, jefes de hogar, responsables del cuidado de los hijos e hijas y otras personas dependientes como adultas mayores o personas con discapacidad. En general, estas mujeres indicaban cuando ingresaron a los centros de privación de libertad, estar desempleadas y no identificaban trabajo o sueldos o estabilidad dentro de una economía externa. Este perfil se repite en cada uno de los casos de la región, pero también tenemos que mirar cuando esto sucede y está asociado a otras condiciones de las personas, como son la afrodescendencia, ser indígenas, migrantes. Y entonces, por ejemplo, los datos que se reflejan en Estados Unidos, donde la mayoría de las mujeres, o sea, hay una enorme tasa de mujeres afrodescendientes y latinas desproporcionalmente en relación con otras mujeres privadas de libertad. Lo mismo se repite en Panamá y en otros países de la región. El director general del Organismo y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y coordinador nacional de México ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, Efraín Guadarrama, presentó ante el Consejo Permanente de la OEA las acciones coordinadas que se han realizado regionalmente para combatir la pandemia y facilitar el acceso a las vacunas. Nuestra región se ha convertido en el epicentro de la pandemia y la obtención de vacunas para combatirla es la principal prioridad para nuestros países. Actualmente, México ha gestionado negociaciones con farmacéuticas de diferentes regiones del mundo, las cuales permitirán que se pueda vacunar a la totalidad de su población. Mi país ha recibido al día de hoy casi 17 millones de vacunas y durante este mes se prevé contar con 6 millones más. Día con día, el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno de México avanza y nos sitúa en un lugar privilegiado a nivel global. No obstante, es preciso mencionar que ningún estado de América Latina y el Caribe puede enfrentar este reto de manera exitosa con sus propios esfuerzos. Es necesario colaborar y cooperar de manera coordinada para hacer frente a esta crisis. Desde que México asumió la presidencia de la CELAC, además de revitalizar el mecanismo, se priorizó la construcción de un frente común ante la pandemia de COVID-19, formando alianzas estratégicas para facilitar el acceso a vacunas, la autosuficiencia sanitaria, la recuperación económica y el combate a la pobreza alimentaria. Con la CEPAL estamos realizando el Plan Integral de Autosuficiencia en Vacunas y Medicamentos para fortalecer las cadenas de producción y distribución de estos insumos. De igual modo, instalamos la red de especialistas en enfermedades emergentes. Presentamos la iniciativa binacional México-Argentina con el apoyo de la Fundación SLIM para la producción de la vacuna de AstraZeneca. Promovimos las iniciativas de vacunas desarrolladas en la región en universidades y centros de investigación. Fomentamos puentes de comunicación entre países miembros y farmacéuticas y realizamos encuentros de alto nivel
con socios extrarregionales para abordar los efectos de la pandemia desde distintas áreas. También hemos unido nuestras voces para señalar las preocupaciones respecto a bloqueos comerciales de insumos para combatir la pandemia, la falta de vacunas para los países de la Comunidad del Caribe, la democratización de la producción de vacunas, así como la condena por su acaparamiento. Señora Presidenta, estos son solo algunos ejemplos de cómo la CELAC ha logrado cooperar por objetivos comunes y por temas que trascienden nuestras diferencias. Hoy tenemos a una CELAC más fortalecida que da a nuestra región una plataforma para hablar con una sola voz. La experiencia de la CELAC demuestra que en la región hay verdaderas posibilidades de construir consensos. El trabajo que hemos realizado en el seno de este mecanismo puede utilizarse como ejemplo para otros organismos regionales que no han estado a la altura de las circunstancias y de los desafíos que ha presentado esta crisis. Este virus no conoce de fronteras ni de ideologías, por lo que la OEA debiera ser el foro donde pudiéramos construir una respuesta hemisférica ante esta amenaza. Sin embargo, no ha sido así. Esta pandemia trasciende el ámbito de los organismos especializados en la salud. El reto que tenemos enfrente requiere de una coordinación política entre los países para garantizar el acceso equitativo y oportuno a las vacunas. Los exhorto a que la débil respuesta de la OEA durante estos 14 meses de pandemia no se traduzca en indiferencia hacia situaciones urgentes de la población de las Américas. Responder regionalmente ante esta amenaza se sustenta en encontrar soluciones reales a través del multilateralismo eficaz y el consenso. Esta pandemia ha dejado muchas lecciones. Una de ellas es la demostración de lo vital que es cooperar. Construir consensos no es sencillo, pero siempre será la mejor vía para el beneficio de nuestros pueblos. Esa es y será siempre nuestra apuesta en la CELAC, y trabajamos para que también lo sea en la OEA. Muchas gracias, señora Presidenta. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.